¿Alguna vez has tenido que fingir que algo no te duele cuando en realidad te está destrozando por dentro? Elena Márquez vivió eso cada día durante años, trabajando al lado del hombre que amaba en secreto, sabiendo que para él era invisible. Pero cuando una herencia millonaria los obliga a casarse, descubrirá que las palabras más crueles pueden convertirse en el comienzo de la historia de amor más inesperada. Antes de comenzar esta historia que te va a atrapar desde el primer minuto, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún capítulo y cuéntame en los comentarios desde qué parte de México nos estás viendo. El elevador subió hasta el último piso del edificio más alto de Polanco. Elena apretó su portafolio contra el pecho. Respiró profundo. No tenía idea de que ese lunes por la mañana cambiaría su vida para siempre. Elena Márquez caminó por el pasillo de mármol con pasos firmes, sus tacones resonando como un tambor en la quietud de las oficinas ejecutivas. A las 7 de la mañana, el piso 35 estaba vacío, tal como le gustaba. Llevaba 5 años siendo la asistente personal de Lucas Villarreal, y había aprendido a llegar temprano para organizarle el día antes de que él apareciera como un huracán de trajes caros y órdenes rápidas. «Buenos días, señor Villarreal», murmuró al aire, practicando el saludo que repetiría cuando él llegara. Sonrió amargamente. 5 años diciéndole «señor» a un hombre que tenía su edad y al que había visto llorar en secreto cuando su padre murió. Pero esas eran las reglas del juego, él el millonario, ella la empleada. La puerta del elevador se abrió con un sonido suave. Lucas entró a la oficina como siempre, teléfono en una mano, café en la otra, el ceño fruncido y esa cara de quien tiene el peso del mundo en los hombros. Su traje negro impecable, corbata perfectamente anudada, cabello peinado hacia atrás. Guapo de una manera que dolía. «Buenos días, señor Villarreal», dijo Elena poniéndose de pie. Él la miró por primera vez en el día. Ojos color café, serios, cansados. «¿Ya están los reportes de ventas?», preguntó sin devolver el saludo. En su escritorio junto con los contratos de Singapur y la agenda de la semana. Lucas asintió y pasó directo a su oficina. Elena suspiró. Otro día siendo invisible. Pero esta mañana sería diferente. A las 10 el teléfono de Lucas sonó. Elena escuchó su voz elevarse, algo extraño en él. Luego silencio. Un silencio que se sintió pesado, denso, como antes de una tormenta. La puerta se abrió de golpe. «Elena, ven acá ahora». Ella entró a la oficina con su libreta en mano lista para tomar notas como siempre. Lucas estaba parado frente al ventanal dándole la espalda. Sus hombros estaban tensos, las manos apretadas en puños. «Siéntate», dijo sin voltear. Elena se sentó en la silla frente al escritorio, las manos sobre el regazo. «Mi abuela murió anoche», dijo él, la voz ronca. Elena sintió que el aire se le escapaba. «Señor Villarreal, yo... lo siento mucho. Si necesita tiempo libre, puedo cancelar sus citas de hoy». «No». Lucas se volteó. Sus ojos estaban rojos, pero secos. «Hay algo más». Se acercó al escritorio y se dejó caer en su silla. Por primera vez en 5 años, Elena lo vio sin control, sin esa coraza de jefe perfecto. «Hay una cláusula en el testamento de mi padre», comenzó la voz temblorosa. «Una que mi abuela me había ocultado». Elena esperó en silencio. «Para heredar la empresa completa tengo que estar casado antes de cumplir 40 años». Lucas se pasó las manos por el cabello. «Cumplo 40 en 3 meses». El corazón de Elena se aceleró. No entendía por qué le estaba contando algo tan personal. «Señor, seguramente puede encontrar a alguien». «¿En 3 meses?» Lucas soltó una risa amarga. «Elena, yo no salgo con nadie. No tengo tiempo para relaciones. Mi vida es esta empresa». Elena lo sabía mejor que nadie. Había visto a Lucas rechazar invitaciones, cancelar cenas, ignorar llamadas de mujeres hermosas que lo buscaban. Su vida era trabajo, trabajo y más trabajo. «Además», continuó él, «necesito a alguien de confianza, alguien que entienda que esto es solo un trámite legal,
alguien que no se haga ilusiones románticas. Elena sintió que el mundo se le movía bajo los pies. Señor Villarreal, ¿qué me está pidiendo exactamente? Lucas la miró directo a los ojos por primera vez en años. Elena vio miedo ahí, desesperación y algo que no pudo descifrar. Te estoy pidiendo que te cases conmigo. El silencio llenó la oficina como agua en una pecera. Elena parpadeó, segura de haber escuchado mal. ¿Perdón? Un matrimonio por conveniencia, papel, firma, ceremonia rápida, nada más. Elena se puso de pie, las piernas temblorosas. Señor, esto es... Lo sé, es una locura. Lucas se levantó también. Pero eres la única persona en quien confío completamente. Conoces mi vida, mis horarios, mis secretos. No tendrías que fingir nada porque ya sabes quién soy. Elena pensó en sus padres en Xochimilco, en las cuentas médicas de su madre, en su hermana que estudiaba medicina. Pensó en los 5 años trabajando para él, en los 5 años amándolo en silencio. Y después preguntó con la voz quebrada, después de 1 año nos divorciamos. Te doy una compensación económica generosa y referencias excelentes para cualquier trabajo que quieras. Elena lo miró. Vio al hombre que había admirado, respetado y amado sin esperanza. Vio también la oportunidad de ayudar a su familia de una vez por todas. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Lucas consultó su reloj. El abogado viene a las 3. Necesito una respuesta antes de que llegue. Elena asintió y salió de la oficina con pasos inciertos. Se sentó en su escritorio y se quedó mirando la foto de su familia que tenía al lado de la computadora. Su madre sonreía desde la fotografía a pesar de la enfermedad. Su padre con sus manos ásperas de tanto trabajo. Su hermana con su bata blanca de estudiante. Pensó en Lucas, en su desesperación, en su confianza al pedirle algo así. Pensó en su corazón que saltaba cada vez que él la miraba. A las 2:55 tocó la puerta de su oficina. Adelante. Elena entró, la cabeza en alto, la decisión tomada. Acepto, dijo simplemente. Lucas cerró los ojos y suspiró, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Gracias, Elena. No sabes lo que esto significa para mí. Pero Elena no estaba preparada para lo que él diría después. Los siguientes días pasaron como un torbellino de papeles, abogados y decisiones rápidas. Elena se sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona. El matrimonio civil será en 1 semana, explicó el licenciado Hernández mientras revisaba documentos en la oficina de Lucas. Necesitamos 2 testigos y la documentación completa. Elena tomaba notas automáticamente, aunque las palabras sonaban irreales en su cabeza. ¿1 semana? Lucas se aflojó la corbata. ¿No puede ser antes? Es lo más rápido posible, señor Villarreal. Hay que publicar las amonestaciones. Elena pensó en llamar a su madre esa noche. ¿Cómo le explicaría que se casaba con su jefe sin contarle la verdad? Su familia pensaba que Lucas era un buen hombre, pero no sabían del arreglo. Elena, ¿estás bien? La voz de Lucas la sacó de sus pensamientos. Sí, señor. Solo es mucho que procesar. El abogado los miró con curiosidad. ¿Llevan mucho tiempo de novios? Porque para el registro necesitamos... 5 años, interrumpió Lucas sin dudarlo. Hemos sido muy discretos por cuestiones laborales. Elena sintió que se le subían los colores a la cara. Lucas mentía con una facilidad que la asustaba. Perfecto. ¿Dónde planean vivir después del matrimonio? Elena y Lucas se miraron por primera vez en días. No habían hablado de esos detalles. En mi departamento de Santa Fe, dijo Lucas. Elena se mudará ahí. Entiendo. Bueno, creo que es todo por ahora. Cuando el abogado se fue, Elena se quedó sola con Lucas. El silencio se sintió diferente esta vez, cargado de una tensión nueva. No habíamos hablado de que tendría que mudarme, dijo Elena, jugando con su anillo de compromiso falso que él le había comprado esa mañana. Es necesario para que se vea real, pero tendrás tu propia habitación, por supuesto.
Elena asintió, aunque algo en su pecho se apretó. Por supuesto que tendría su propia habitación. ¿Qué había esperado? ¿Ya le dijiste a tu familia?, preguntó él guardando papeles en su portafolio. Sí, están felices. Elena recordó la llamada telefónica. Su madre había llorado de alegría. Su padre había dicho que siempre supo que Elena y su jefe tenían algo especial. Su hermana había gritado de emoción. Mentirles había sido lo más difícil que había hecho en su vida. ¿Y tú? ¿Le dijiste a alguien? Lucas se detuvo. No tengo familia que me importe. Algunos socios lo sabrán, pero es todo. Elena sintió una punzada de tristeza por él. Lucas siempre había estado solo, incluso cuando estaba rodeado de gente. El día de la boda llegó demasiado rápido. Elena se vistió en su departamento de la Colonia del Valle, un lugar modesto que había sido su hogar durante años. Se puso un vestido blanco sencillo que había comprado el día anterior, unos zapatos de tacón bajo y se recogió el cabello en un moño elegante. Se miró en el espejo del baño y vio a una novia que no se sentía como tal. «Es solo papel», se dijo a sí misma. «Solo un trámite». Pero cuando llegó al registro civil de Miguel Hidalgo y vio a Lucas esperándola en la entrada, vestido con un traje azul marino que lo hacía ver más guapo que nunca, su corazón olvidó que todo era fingido. Él la vio llegar y algo cambió en su expresión. La miró de arriba a abajo como si la viera por primera vez. «Te ves hermosa», dijo, y Elena sintió que las mejillas le ardían. «Gracias». Entraron juntos al edificio. Los testigos eran la secretaria de Recursos Humanos de la empresa y el chofer de Lucas. Gente que conocía a Elena como empleada y que esa tarde la vería convertirse en la esposa de su jefe. La ceremonia fue breve y fría. El juez leyó los artículos de ley con voz monótona. Elena respondió, «Sí, acepto» cuando le tocó, pero su voz sonó lejana, como si viniera de otra persona. Lucas dijo sus votos con la misma voz que usaba para las juntas de trabajo. «Puede besar a la novia», anunció el juez. Elena se tensó. No habían hablado de eso. Lucas se acercó, la tomó suavemente de la barbilla y le dio un beso corto, casi casto, en los labios. Fue apenas un roce, pero Elena sintió que le temblaban las piernas. Firmaron los papeles. Los testigos aplaudieron. El fotógrafo que Lucas había contratado tomó algunas fotos para que todo se viera convincente. Y de pronto Elena Márquez ya no existía. Ahora era Elena Villarreal. Mientras salían del registro civil, Lucas se acercó a su oído. Elena pensó que le diría algo dulce, algo que hiciera que todo se sintiera menos frío. En cambio, él susurró, «Solo estás aquí porque no tuve opción». Las palabras la golpearon como una bofetada. Elena mantuvo la sonrisa para las cámaras, pero sintió como si algo dentro de ella se hubiera roto. Lucas se alejó para hablar con el abogado, dejándola parada ahí, con el ramo de flores blancas en las manos y el corazón hecho pedazos. Elena pensó en sus padres que en ese momento estarían celebrando en Xochimilco, creyendo que su hija había encontrado el amor de su vida. Pensó en Lucas, que acababa de dejarle claro que para él no era más que una solución conveniente a un problema legal. Pensó en su propia estupidez por haberse hecho ilusiones, aunque fuera por un segundo. Cuando Lucas regresó a su lado para irse juntos, Elena ya había guardado sus sentimientos en el lugar más profundo de su corazón. «¿Lista para ir a casa?», preguntó él. Casa. Ni siquiera sabía dónde quedaba el departamento de Lucas en Santa Fe. «Lista», respondió Elena. Pero mientras caminaban hacia el auto, se preguntó si alguna vez en su vida había estado menos lista para algo. El departamento de Lucas en Santa Fe era exactamente como Elena se lo había imaginado. Minimalista, frío y perfectamente ordenado. Pisos de mármol, muebles negros, ventanales enormes que daban vista a la ciudad, y ni un solo detalle que hablara de la persona que vivía ahí. «Tu habitación está al final del pasillo», dijo Lucas aflojándose la corbata mientras caminaba hacia la sala. «Ahí están tus maletas». Elena había empacado su vida en 3 maletas la noche anterior.
5 años en ese departamento de la del Valle, reducidos a ropa, algunos libros y fotografías familiares. ¿Necesitas algo más?, preguntó él ya con el teléfono en la mano revisando emails. No, gracias. Elena caminó por el pasillo, sintiendo cómo sus tacones resonaban en el silencio. Abrió la puerta de lo que sería su cuarto y se encontró con una habitación que parecía suite de hotel. Cama matrimonial con ropa de cama blanca, un escritorio, un closet enorme y su propio baño. Impersonal. Perfecto, frío. Se sentó en la orilla de la cama y se quitó los zapatos. Sus pies dolían después de un día que se había sentido eterno. Escuchó la televisión encenderse en la sala. Lucas veía las noticias financieras como siempre. Elena sabía sus rutinas de memoria. Llegaba a casa, se quitaba el saco, se servía un whisky y veía las noticias mientras revisaba el mercado asiático. Había observado esa rutina durante años desde afuera. Ahora estaba dentro, pero se sentía más lejana que nunca. Desempacó en silencio. Colgó sus vestidos al lado de los espacios vacíos del closet. Puso la foto de su familia en la mesa de noche. Acomodó sus libros en el escritorio. Cuando terminó, la habitación seguía sintiéndose como si perteneciera a otra persona. Elena se cambió el vestido de novia por unos jeans y una blusa cómoda. Se recogió el cabello en una coleta y salió al pasillo. Lucas seguía en la sala, ahora con su laptop abierta, trabajando mientras la televisión hablaba de los mercados europeos. ¿Tienes hambre?, preguntó Elena, parada en la entrada de la sala. Él levantó la vista, como si se hubiera olvidado de que ella estaba ahí. Hay comida en el refrigerador, puedes preparar lo que quieras. Elena asintió y fue a la cocina. También era perfecta y fría, electrodomésticos de acero inoxidable, encimeras de granito negro y un refrigerador que tenía agua embotellada, algunos yogures y restos de comida china. Abrió las alacenas, vacías en su mayoría. Era obvio que Lucas no cocinaba nunca. ¿Qué acostumbras cenar?, le gritó desde la cocina. «¿Pido comida o como en la oficina?», respondió él sin quitar los ojos de la laptop. Elena suspiró. Iba a ser una noche larga. Encontró algo de pasta y salsa de tomate en la despensa. Mientras cocinaba, se sintió extrañamente doméstica, como si estuviera jugando a la casita en una casa que no era suya. «Está lista la cena», anunció cuando terminó. Lucas cerró la laptop y se acercó a la mesa del comedor. Elena había puesto 2 platos, 2 vasos de agua y había servido la pasta con salsa. Se sentaron uno frente al otro. El silencio era tan denso que Elena podía escuchar el reloj de la sala. «¿Cómo están tus padres?», preguntó Lucas después de unos minutos, más por cortesía que por interés real. «Bien, felices por la boda». Elena jugueteó con su pasta. «Mi mamá quiere conocerte mejor. Dice que la invites a comer algún día». Lucas se tensó visiblemente. «Claro, cuando tenga tiempo». Elena sabía que ese tiempo nunca llegaría. Era más fácil mantener la mentira a la distancia. «¿Y tu hermana? ¿Todavía estudia medicina?». Elena lo miró sorprendida. No sabía que Lucas se acordara de Patricia. «Sí, está en último año. Muy emocionada porque ya va a hacer su servicio social. Debe ser muy inteligente como tú». Elena sintió que algo se movía en su pecho. Era la primera vez en años que Lucas le decía algo personal, algo que no tuviera que ver con trabajo. «Es más inteligente que yo», dijo Elena sonriendo por primera vez en el día. «Siempre fue la estrella de la familia». «No lo creo». Lucas la miró directo a los ojos. «Tú eres la persona más inteligente que conozco». Elena se quedó sin palabras. Lucas regresó la atención a su plato como si no hubiera dicho nada importante. Terminaron de cenar en silencio. Elena lavó los platos mientras Lucas regresó a su laptop. «Me voy a dormir», anunció Elena cuando terminó en la cocina. «Buenas noches». Elena caminó hacia su cuarto, pero se detuvo en la puerta. Lucas. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre. Él levantó la vista sorprendido. «Gracias por confiar en mí». Lucas la miró por un momento largo como si quisiera decir algo más.
Gracias a ti, Elena, por salvarme. Elena se fue a su cuarto con esas palabras resonando en su cabeza. Se puso la pijama, se lavó los dientes y se metió a la cama. Pero no pudo dormir. Escuchaba a Lucas moviéndose por el departamento, preparándose para dormir. Escuchó cuando cerró su laptop, cuando apagó la televisión, cuando se duchó en su baño. Elena se quedó despierta mirando el techo, pensando en que era su noche de bodas y estaba sola en una cama que no conocía, en una casa donde era bienvenida pero no pertenecía. Pensó en el beso en el registro civil, tan breve que casi no había existido. Pensó en las palabras crueles que él le había susurrado después. Pensó también en la manera en que la había mirado cuando llegó al registro civil y en cómo le había dicho que era inteligente durante la cena. Lucas Villarreal era un rompecabezas imposible de armar. Y Elena acababa de firmar un contrato para vivir con ese misterio durante un año entero. 3 semanas después del matrimonio, Elena había desarrollado una rutina extraña pero funcional en el departamento de Santa Fe. Se levantaba a las 6, preparaba café para ambos, se alistaba para el trabajo y manejaban juntos a la oficina en el auto de Lucas. En público mantenían la fachada de esposos recién casados. Él le abría la puerta del auto, ella le llevaba el café a su oficina, y cuando había visitas importantes, Lucas pasaba el brazo por su cintura como si fuera lo más natural del mundo. En privado eran 2 extraños compartiendo un espacio. Hasta que esa tarde de viernes todo cambió. Elena estaba organizando los archivos de recursos humanos, cuando escuchó voces elevadas que venían de la oficina de Lucas. Reconoció inmediatamente la voz del licenciado Pérez, el abogado de la familia que había manejado la herencia. «No puede ser, licenciado. Revisamos todo», decía Lucas, la tensión evidente en su voz. «Lo siento, señor Villarreal, pero apareció otra cláusula. Su bisabuelo fue muy específico en sus términos». Elena se acercó a la puerta preocupada. Nunca había escuchado a Lucas sonar tan alterado. «¿Qué tipo de cláusula?» «El matrimonio debe durar mínimo 5 años para que la herencia sea definitiva. Si se divorcia antes, pierde todo». Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies. 5 años, no 1. 5. Eso es imposible. Nadie me informó de esa condición. Estaba en un documento anexo que encontramos ayer en la caja fuerte de su bisabuelo. Lo siento profundamente, pero es irrefutable. Elena se alejó de la puerta, el corazón latiendo tan fuerte que pensó que la iban a escuchar. 5 años de fingir ser la esposa de Lucas. 5 años de vivir en un matrimonio que no era real. 5 años amando a un hombre que la veía como una empleada con beneficios legales. La puerta se abrió bruscamente y el licenciado Pérez salió, con cara de haber dado las peores noticias del mundo. Lucas apareció detrás de él, el cabello revuelto, la corbata suelta. «Elena, ven acá». Ella entró a la oficina con piernas temblorosas. Lucas cerró la puerta detrás de ella. «¿Escuchaste?». Elena asintió, incapaz de hablar. Lucas se dejó caer en su silla, la cabeza entre las manos. Maldita sea, 5 años. Elena se sentó frente a él tratando de procesar la información. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó con voz pequeña. Lucas levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de una frustración que Elena no había visto nunca. «No lo sé. Podemos divorciarnos ahora y que se joda todo, o seguimos con estos 5 años más». El silencio llenó la oficina. Elena pensó en su familia, que seguía celebrando su matrimonio. Pensó en su hermana, que estaba a punto de graduarse y necesitaría dinero para especializarse. Pensó en su madre, cuyo tratamiento médico seguía siendo costoso. «¿Qué quieres hacer tú?», preguntó Elena. Lucas se levantó y caminó hacia la ventana. «Esta empresa es todo lo que tengo, Elena. Mi padre la construyó, mi abuelo la fundó. Es mi legado, mi responsabilidad». Se volteó hacia ella. «Pero no puedo pedirte que sacrifiques 5 años de tu vida por mi problema». Elena lo miró realmente por primera vez en semanas. Vio al hombre que había trabajado 18 horas al día para mantener viva la empresa después de la muerte de su padre.
Vio al jefe que nunca había gritado, que pagaba sueldos justos, que se preocupaba genuinamente por sus empleados. Vio también al hombre solitario que no tenía a nadie más en quien confiar. «No es solo tu problema», dijo Elena finalmente. «Yo también firmé esos papeles. Pero tú no sabías, Lucas». Elena se puso de pie. «Acepto». «¿Qué?» «Acepto quedarme 5 años». Lucas la miró como si no hubiera entendido bien. «Elena, ¿estás segura? Son 5 años de tu vida. Podrías conocer a alguien, enamorarte de verdad, tener una familia real». Elena sintió una punzada de dolor al escuchar enamorarte de verdad, pero mantuvo la compostura. «Ya tomé mi decisión». Lucas se acercó a ella estudiando su rostro. «¿Por qué? ¿Por qué aceptas esto?» Elena podría haberle dicho la verdad. Podría haberle confesado que estaba enamorada de él desde hacía años, que la idea de dejarlo le dolía más que la de quedarse en un matrimonio falso. En lugar de eso dijo, «Porque confío en ti, y porque sé que cuando esto termine, me ayudarás a empezar una nueva vida». Lucas siguió mirándola, como si tratara de descifrar un código secreto. «¿Estás completamente segura?» «Estoy segura». Lucas extendió la mano hacia ella. «Entonces somos socios por 5 años más». Elena le estrechó la mano, sintiendo la calidez de su piel y la firmeza de su agarre. «Socios», repitió. Pero cuando se separaron, Elena notó que Lucas no soltó su mano de inmediato. Se quedó ahí, con los dedos entrelazados, mirándola con una expresión que ella no pudo interpretar. «Elena», dijo él suavemente. «¿Sí? Voy a hacer que estos 5 años valgan la pena para ti. Te lo prometo». Elena sintió que algo en su pecho se derretía. Por primera vez desde la boda, Lucas no la estaba tratando como a una empleada o a una molestia necesaria. La estaba tratando como a una igual. «Está bien», susurró ella. Lucas finalmente soltó su mano, pero la calidez de su toque se quedó con Elena por el resto del día. Esa noche, mientras cenaban en el departamento, Elena se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos. Lucas le preguntó por su día, le contó sobre una junta complicada, incluso sonrió cuando ella le contó una anécdota graciosa sobre la secretaria de contabilidad. Por primera vez en 3 semanas, Elena sintió que tal vez, solo tal vez, esos 5 años no serían una condena. Tal vez serían una oportunidad. 2 meses habían pasado desde la noticia de los 5 años, y Elena había empezado a creer que tal vez podían hacer que el arreglo funcionara. Lucas había sido más amable, más conversador. Incluso habían desarrollado pequeñas rutinas domésticas que se sentían casi reales. Él le compraba café en las mañanas, ella le preparaba cenas sencillas, y los viernes veían películas juntos en la sala. Elena se había permitido imaginar que tal vez con el tiempo, él podría verla como algo más que una conveniencia. Hasta que esa tarde de martes encontró la carpeta. Lucas había salido a una junta con inversionistas japoneses que duraría toda la tarde. Elena estaba limpiando su oficina, organizando papeles como siempre, cuando una carpeta manila se deslizó del escritorio y cayó al piso. Los documentos se esparcieron por todas partes. Elena se agachó a recogerlos y entonces los vio. Reportes médicos, estudios de laboratorio, facturas de hospital, todos con su nombre. Su nombre completo, Elena Márquez. Con manos temblorosas, Elena revisó los papeles. Eran de la época en que su madre había estado más grave, hace 2 años. Estudios carísimos que ella no recordaba haber autorizado. Especialistas que ella nunca había contactado. Y todos, absolutamente todos, pagados por Lucas Villarreal. Elena se sentó en el piso de la oficina, rodeada de evidencia de una verdad que la golpeó como un martillo en el pecho. Lucas había estado pagando el tratamiento médico de su madre en secreto durante años. Había más. Recibos de colegiaturas de Patricia, su hermana, facturas de medicamentos, incluso el depósito de renta de sus padres cuando habían tenido problemas económicos el año pasado. Todo pagado por Lucas, todo sin que Elena se enterara.
Elena sintió náuseas. Se apoyó contra el escritorio tratando de respirar, tratando de entender. ¿Por qué? ¿Por qué lo había hecho? Siguió revisando. Al final de la carpeta encontró algo que la hizo pedazos, una carta escrita a mano por su madre, dirigida a Lucas. Señor Villarreal, no tengo palabras para agradecerle por salvar la vida de Elena. El doctor nos dijo que sin esos estudios tan caros, nunca habríamos detectado la enfermedad a tiempo. Mi hija no sabe que usted pagó todo, y respeto su deseo de mantenerlo en secreto, pero necesitaba decirle que para mí, usted es un ángel. Que Dios lo bendiga siempre. Rosa Márquez. Elena no entendía. ¿Qué estudios? ¿Qué enfermedad? Siguió leyendo los reportes médicos hasta que encontró uno que la dejó helada. Un estudio que mostraba células precancerosas en su sistema reproductivo. Células que habían sido detectadas a tiempo gracias a análisis que ella nunca supo que se había hecho. De repente recordó. Hace 2 años había tenido una infección urinaria fuerte. Lucas le había insistido en que fuera a un médico privado específico, diciéndole que la empresa cubría gastos médicos para empleados de confianza. Elena había ido, pensando que era un chequeo rutinario. El médico había hecho estudios extensivos por protocolo de la empresa. Elena había salido del consultorio sin saber que acababa de salvársele la vida. Los estudios habían detectado las células a tiempo. Había recibido tratamiento preventivo que pensó que era para la infección. Nunca había estado en riesgo real, porque Lucas se había asegurado de que no estuviera. Elena lloró ahí, sentada en el piso de su oficina, rodeada de papeles que demostraban que durante años había sido protegida, cuidada, amada en silencio por el hombre al que creía que le era indiferente. Escuchó el elevador abrirse, las voces de Lucas hablando con alguien en el pasillo. Elena se puso de pie rápidamente, guardó todos los papeles en la carpeta y la puso exactamente donde la había encontrado. Se limpió las lágrimas y se sentó en su escritorio, fingiendo trabajar. Lucas entró con otros 2 ejecutivos, hablando de números y proyecciones. Elena, ¿puedes preparar café para la junta? Vamos a estar aquí hasta tarde. Por supuesto, señor. Elena se levantó con piernas de gelatina y se dirigió a la cocina de la oficina. Mientras preparaba el café, no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto. Lucas no se había casado con ella solo por conveniencia. Lucas la había estado cuidando durante años, protegiéndola, salvándole la vida incluso. Lucas sabía exactamente quién era ella y qué valía. Entonces, ¿por qué seguía tratándola como si fuera solo un trámite? ¿Por qué esas palabras crueles el día de la boda? ¿Por qué mantener la distancia si claramente se preocupaba por ella? Elena sirvió el café en una bandeja, con manos que todavía temblaban. Cuando regresó a la oficina, Lucas estaba explicando una gráfica a los inversionistas. La vio entrar y le sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Gracias, Elena. Ella asintió y se retiró, pero se quedó parada afuera de la oficina escuchando. Su asistente parece muy eficiente, comentó uno de los japoneses en inglés. Es mi esposa, corrigió Lucas, y Elena notó algo diferente en su voz. Orgullo, tal vez. ¿Su esposa trabaja con usted? Qué conveniente. No es conveniente, respondió Lucas firmemente. Es la persona más inteligente y capaz que conozco. Esta empresa funciona mejor porque ella está aquí. Elena sintió que el corazón se le salía del pecho. Los inversionistas siguieron hablando de otras cosas, pero Elena ya no escuchaba. Se quedó ahí parada, procesando todo lo que había descubierto en un solo día. Lucas la amaba. La había amado durante años, a su manera silenciosa, protectora, casi invisible, pero la amaba. Entonces, ¿por qué estaban viviendo como extraños? Elena regresó a su escritorio con más preguntas que respuestas, pero con una certeza que la llenaba de esperanza y terror a la vez. Su matrimonio no era lo que ella creía. Y tal vez, solo tal vez, no tenía que serlo. Esa noche Elena no pudo dormir. Se quedó despierta hasta las 3 de la mañana, pensando en todo lo que había descubierto.
Cuando finalmente se levantó el sábado por la mañana, encontró a Lucas en la cocina preparando café, vestido con jeans y una camiseta, más relajado de lo que lo había visto nunca. «Buenos días», dijo él ofreciéndole una taza. «¿Dormiste bien?» Elena lo miró, tratando de reconciliar al hombre que tenía enfrente con el que había estado pagando en secreto por la salud de su familia durante años. «No muy bien», admitió. «Lucas, ¿podemos hablar?» Él se tensó inmediatamente como si hubiera estado esperando esa conversación. «¿De qué?» Elena respiró profundo. «Era ahora o nunca». «Encontré la carpeta». Lucas se quedó inmóvil, la taza de café a medio camino hacia su boca. «¿Qué carpeta?» «La de los reportes médicos. Los míos, los de mi familia». Lucas cerró los ojos y puso la taza en la encimera con manos temblorosas. «Elena, ¿por qué?», preguntó ella, la voz quebrada. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué pagaste todo sin decirme?» Lucas se apoyó contra el refrigerador, como si necesitara algo que lo sostuviera. «Porque podía», dijo finalmente, «y porque…» Se quedó callado. «¿Por qué qué, Lucas?» Él la miró con unos ojos llenos de dolor. «Porque te estabas matando trabajando para pagarle el tratamiento a tu madre. Porque llegabas a la oficina después de haber pasado toda la noche en el hospital. Porque un día te vi llorar en el baño porque no sabías cómo ibas a pagar los estudios que le hacían falta». Elena recordó ese día. Había pensado que nadie la había visto. «Yo tenía el dinero», continuó Lucas. «Era ridículo que tú sufrieras cuando yo podía solucionarlo con una llamada telefónica. Pero no me dijiste nada. Porque sabía que no me ibas a dejar. Eres demasiado orgullosa». Lucas se pasó las manos por el cabello. «Así que inventé excusas. Cobertura médica de la empresa, doctores recomendados, estudios de protocolo». Elena sintió que las lágrimas le subían a los ojos. «La carta de mi mamá. Ella dice que me salvaste la vida». Lucas asintió, sin poder mirarla a los ojos. «El doctor encontró células precancerosas en los estudios. Si no las hubiera detectado cuando lo hizo…» No terminó la frase, pero Elena entendió. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Porque no quería que me vieras como tu salvador. No quería que te sintieras en deuda conmigo». Lucas finalmente la miró. «Quería que trabajaras conmigo porque querías, no porque sentías que tenías que hacerlo». Elena se acercó a él, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que él podía escucharlo. «¿Y por eso te casaste conmigo? ¿Por lástima?» «No». La respuesta salió tan fuerte que Elena se sobresaltó. «Maldita sea, Elena, ¿cómo puedes pensar eso?» Lucas se alejó del refrigerador y empezó a caminar por la cocina. «Me casé contigo porque eres la única persona en el mundo en quien confío completamente, porque en 5 años nunca me has mentido, nunca me has traicionado, nunca has querido algo de mí que yo no pudiera dar». Se detuvo frente a ella. «Me casé contigo porque…» Su voz se quebró. «Porque estoy enamorado de ti desde hace 3 años y soy demasiado cobarde para decírtelo». Elena sintió que el mundo se detenía. «¿Qué?» «Estoy enamorado de ti», repitió Lucas, esta vez más firme. «Completamente, desesperadamente enamorado de ti. Y sé que no es justo, porque tú no pediste esto, porque firmaste un contrato para ayudarme, no para lidiar con mis sentimientos». Elena lo miraba sin poder creer lo que estaba escuchando. «¿Estás enamorado de mí?» «Sí». «¿Desde hace 3 años?» «Desde que te quedaste conmigo toda la noche en el hospital cuando mi padre estaba muriendo. Te mandé a casa y volviste con café y sándwiches, y te quedaste ahí sentada en silencio, sin decir nada, solo, acompañándome». Elena recordó esa noche. Lucas había parecido tan solo, tan perdido. No había pensado 2 veces antes de volver. «Pensé que me veías como una empleada», susurró Elena. «Te veo como la mujer más increíble que he conocido. Te veo como la persona que quiero a mi lado todos los días por el resto de mi vida». Lucas se acercó a ella. «Pero también sé que te metí en esto sin darte opción real.
y no quiero que te sientas presionada a corresponder mis sentimientos solo porque estamos casados en papel. Elena lo miró, viendo finalmente al hombre real detrás de la máscara del jefe perfecto. ¿Y por eso has mantenido la distancia? ¿Por eso dijiste esas palabras horribles el día de la boda? Lucas cerró los ojos como si recordarlo le doliera. Porque me estaba comportando como un idiota enamorado en lugar de como el amigo que necesitabas. Pensé que si me mantenía frío, sería más fácil para ti. Lucas. Él abrió los ojos. Soy una idiota, dijo Elena. ¿Qué? Elena se acercó más a él hasta que estuvieron a centímetros de distancia. Llevo 5 años enamorada de ti. 5 años fingiendo que era solo trabajo. 5 años muriendo un poquito cada día porque pensaba que nunca me verías como algo más que tu asistente. Lucas la miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Estás enamorada de mí? Completamente, desesperadamente, repitió Elena usando sus mismas palabras. Lucas levantó las manos y le acarició las mejillas con una ternura que hizo que Elena sintiera que se derretía. ¿En serio? Elena sonrió por primera vez en meses, una sonrisa verdadera que iluminó toda su cara. ¿En serio? Lucas se acercó lentamente, dándole tiempo de alejarse si quería. Elena no se alejó. Cuando sus labios se tocaron, no fue como el beso frío y obligatorio del registro civil. Fue como volver a casa después de años de estar perdida. Lucas y Elena se separaron lentamente, sin alejarse completamente. Sus frentes se tocaban y Elena podía sentir la respiración acelerada de él. ¿Esto es real?, susurró Lucas. Es real, confirmó Elena pasando los dedos por su cabello. Lucas cerró los ojos y sonrió, una sonrisa que Elena no había visto nunca. Vulnerable, feliz, completamente libre. He querido hacer esto durante tanto tiempo, murmuró contra sus labios. ¿Por qué no lo hiciste? Porque tenía miedo de arruinarlo todo. Tenía miedo de que si te decía lo que sentía me dejarías, y prefería tenerte cerca como mi asistente que no tenerte en absoluto. Elena entendió perfectamente. Ella había tenido exactamente el mismo miedo. Somos una pareja de cobardes, dijo riéndose. Los cobardes más tontos del mundo. Estuvo de acuerdo Lucas, besándola de nuevo. Esta vez el beso fue más profundo, más necesitado, como si estuvieran recuperando años perdidos en minutos. Cuando se separaron, Elena lo miró a los ojos. ¿Y ahora qué? Ahora, dijo Lucas tomándola de la mano. Empezamos de nuevo, como debió ser desde el principio. Los siguientes meses fueron como vivir en un sueño. Lucas siguió siendo el mismo jefe exigente y perfeccionista en la oficina, pero en casa se convirtió en el hombre más atento y cariñoso que Elena podía imaginar. Cocinaban juntos los fines de semana. Él le leía mientras ella se acurrucaba contra él en el sofá. Hablaban durante horas de todo y de nada. Elena conoció al verdadero Lucas, el que se preocupaba cuando ella llegaba tarde, el que le compraba flores sin razón, el que la abrazaba por las noches, como si tuviera miedo de que desapareciera. Lucas descubrió a la Elena real, la que cantaba en la ducha, la que lloraba con las películas románticas, la que se quedaba despierta leyendo hasta muy tarde. Se conocieron como los amantes que habían sido en secreto durante años, pero ahora sin secretos, sin miedos, sin máscaras. 6 meses después de la confesión en la cocina, Elena llegó a casa y encontró el departamento lleno de velas encendidas. Luca llamó. En la sala, respondió él. Elena entró y se encontró con Lucas arrodillado en el piso, vestido con el mismo traje que había usado el día que se conocieron, con una pequeña caja de terciopelo en las manos. ¿Qué haces?, preguntó Elena, aunque su corazón ya sabía la respuesta. Elena Márquez, dijo Lucas, la voz temblorosa por la emoción. Hace 5 años, una mujer extraordinaria entró a mi oficina y cambió mi vida sin que yo me diera cuenta. Durante años, fingí que lo que sentía por ella era solo respeto profesional. Elena se llevó las manos a la boca, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas.
Luego me casé con ella por razones equivocadas, pensando que era solo un arreglo conveniente. Lucas abrió la caja, revelando un anillo de diamantes que brillaba como una estrella. Pero resulta que no hay nada conveniente en estar enamorado. Elena se rió entre lágrimas. Elena, ¿te casarías conmigo otra vez? ¿Esta vez por las razones correctas? ¿Esta vez por amor? Elena no podía hablar, solo asintió, las lágrimas cayendo libremente. Lucas se puso de pie y le deslizó el anillo en el dedo. Esta vez no había contratos, no había abogados, no había cláusulas. Solo había amor. Te amo, susurró Elena contra sus labios. Y yo a ti, para siempre. Un año después, Elena estaba parada en los jardines de Xochimilco, vestida con un vestido blanco que había elegido porque la hacía sentir hermosa, rodeada de su familia y de los pocos amigos cercanos de Lucas. Esta vez, cuando el padre Martínez les preguntó si se tomaban como esposos, sus sí acepto salieron del corazón. Esta vez, cuando Lucas la besó, fue como sellar una promesa que habían estado haciendo el uno al otro durante años sin saberlo. Esta vez, cuando salieron de la iglesia como marido y mujer, no había documentos legales que los unían. Los unía algo mucho más fuerte, la certeza de que habían encontrado a la persona con quien querían compartir todos los días de su vida. ¿Sabes qué es lo más irónico?, le dijo Elena a Lucas mientras bailaban su primera canción como esposos de verdad. ¿Qué? Que nos casamos por primera vez porque no tenías opción. Lucas sonrió y la hizo girar. Y ahora estamos casados porque elegimos esto, una y otra vez. Elena miró a su alrededor, a sus padres llorando de felicidad, a su hermana Patricia ya graduada como doctora y radiante, a su madre completamente sana gracias a Lucas. Miró al hombre que había sido su jefe, su esposo falso, su mejor amigo, y ahora su verdadero amor. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Elena. Lucas la miró a los ojos, esos ojos que había amado en secreto durante años. Solo de no haberte dicho te amo el primer día que lo sentí. Elena sonrió. Entonces dímelo ahora. Te amo, Elena Villarreal. Te amo, Lucas Villarreal. Y mientras siguieron bailando bajo las estrellas de Xochimilco, Elena supo que a veces las mejores historias de amor comienzan con las palabras más dolorosas. Porque cuando alguien te obliga a estar a su lado por necesidad, pero luego elige tenerte por amor, esa elección vale todos los años de espera. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle like, compartirla con alguien que crea en el amor verdadero y contarme en los comentarios